es de justicia. Amigos televidentes, tengan todos ustedes muy buenos días. Reciban mi abrazo rompecostillas de su servidor, Jimmy Salazar Gaspara. Hoy analizaremos la crisis bancaria de 1999, historia oscura de nuestro país. Sucedió hace ya 18 años. Para los que eran muy jóvenes en esa época, o para los que, como yo, vivimos tan doloroso episodio, hoy haremos un análisis responsable, veraz, desde el punto de vista constitucional y legal. Pamela, buenos días. Jimmy, buenos días. Me uno a tu abrazo para nuestros amigos televidentes y quiero expresar un especial saludo para todas las colaboradoras del Centro Médico Sentry, de la doctora Evelyn Lainez, quienes nos manifiestan que son asiduos televidentes de nuestro programa. Coincido contigo de la importancia de analizar este doloroso pero relevante tema a la luz de una investigación responsable. Como la memoria es frágil, hay que recordar las consecuencias de este feriado bancario que fueron devastadoras. Hubo incertidumbre y mucha desesperación. En estos últimos días se han generado algunas interrogantes en torno a este tema y muchos otros temas de su interés que van a ser dilucidadas en el programa de hoy. Ya regresamos con más de Es de Justicia. Al regresar, durante estos 5 días se suspendieron todas las operaciones financieras en el territorio nacional. Es de justicia. Ya estamos una vez más con todos ustedes, amables televidentes, en su programa Es de Justicia. Como lo dejamos señalado en el bloque anterior, nuestro conversatorio será sobre el doloroso feriado bancario suscitado en el Ecuador hace 18 años. Específicamente, en la mañana del 8 de marzo de 1999, el entonces presidente del Ecuador, Yamil Maguad, bajo la consigna de prevenir los retiros de depósitos y preservar la reserva monetaria, decretó un feriado bancario a nivel nacional por 24 horas, plazo que no fue cumplido, ya que se prolongó hasta el 15 de marzo del mismo año. Jimmy, se congelaron 5.000 millones de dólares a un tipo de cambio de 5.000 sucres por dólar. Sin embargo, cuando por fin el gobierno de ese entonces devolvió los depósitos, los ecuatorianos nos vimos forzados a recibirlos con una cotización de 25.000 sucres por dólar, perpetuándose lo que muchos han calificado como el mayor atraco de la historia a la economía de los ecuatorianos. Los depositantes no pudieron retirar el 50% de su dinero en sucres y todos los depósitos en dólares fueron congelados. Hoy conocemos que las pérdidas para el país superaron los 8.000 millones de dólares. La pérdida de sus ahorros, fruto del esfuerzo de los ecuatorianos, llevaron a muchos compatriotas a quitarse la vida y a más de 1 millón de ciudadanos a migrar del país, dejando en la orfandad a miles de niños que pasaron a ser criados por sus abuelos, por sus tíos o en ciertas ocasiones por sus vecinos, con las desdichadas consecuencias sociales que ya todos conocemos. Es de Justicia, como es de su costumbre, les trae un análisis imparcial y responsable. Es que un tema tan sensible no puede ser manejado a la ligera. Es verdad que la nueva generación no vivió lo que los mayores vivimos. Es verdad que la historia muchas veces se cuenta bajo la óptica del narrador, pero en este caso, que fuimos cientos de miles de ecuatorianos que nos vimos afectados por esas erráticas y egoístas decisiones de nuestros mandatarios de esa época, no la podemos borrar. La debemos recordar para que no se vuelva a repetir, para que no se vuelva a jugar con el pueblo ecuatoriano, Jimmy.
Pamela, aún tengo en mi memoria y en mi corazón el dolor de miles de compatriotas de todas las edades y un gran número de adultos mayores que perdieron en cuestión de una semana los ahorros de toda una vida. Recuerdo como si hubiera sido ayer aquel nefasto 8 de marzo de 1999 en que el entonces presidente de la República, Yamil Maguad, declaró un feriado bancario de 24 horas, plazo que nunca se cumplió, ya que la declaratoria se extendió por 5 días. Durante estos 5 días se suspendieron todas las operaciones financieras en el territorio nacional, por lo que ningún ciudadano podía retirar su dinero de sus cuentas, ya sean de ahorro, cuentas corrientes, pólizas que haya tenido en el Banco Nacional. También Maguad decretó que todas las cuentas bancarias cuyo depósito o saldo superaran los 2 millones de sucre quedaban congeladas. Sí, Jimmy, yo también recuerdo esas imágenes de angustia y desesperación de muchos compatriotas que vieron sus sueños derrumbarse. En 1999 fueron cerradas más de 10 entidades financieras en el Ecuador. Aproximadamente el 70% de las instituciones financieras del país llegaron a la quiebra institucional y financiera, con el consecuente perjuicio para sus clientes y sus familias, para sus empleados y sus familias, para sus proveedores y sus familias, saliendo el Estado ecuatoriano al salvataje de los banqueros, salvataje hecho para los banqueros con dinero de todos los ciudadanos, quienes tuvimos que asumir los costos de estas nefastas decisiones. Esto por medio de diversos mecanismos, entre ellos la reducción del gasto social y la elevación del costo de los servicios. Pero si estas lesivas decisiones para el ciudadano común no hubieran causado suficiente daño, ese mismo año el Banco Central del Ecuador implementó una serie de medidas devaluatorias de nuestra extinta moneda, el sucre, teniendo como efecto inmediato del decreto de inflación la depreciación de los ahorros de toda la ciudadanía ecuatoriana, quedando los ecuatorianos expuestos al cambio masivo de nuestro sucre por el dólar de los Estados Unidos de América. Los efectos de la crisis financiera fueron varios. La actividad económica fue de -7 y -8%. El sucre perdió su valor por sobre el 195%. Las pérdidas económicas ascendieron a 8.000 millones de dólares. El ingreso per cápita del dólar había caído por un 32% durante aquel año. El desempleo aumentó del 9 al 17% y el subempleo del 49 al 55%. Fueron utilizados 1.6 mil millones de dólares de los fondos del Estado del Ecuador para salvar a los bancos que quebraron. El medio circulante aumentó a una proporción anual de 170% para pagar a los depositantes de los bancos quebrados. Y al año siguiente, esto es, en enero del 2000, el mismo gobierno decretó la dolarización a una paridad de 25.000 sucres por cada dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, razón por la que quienes tenían ahorros congelados en sucre recuperaron solo una quinta parte de su dinero, mientras que los que tenían créditos con entidades financieras vieron reducida su deuda en una quinta parte. Esto no solo afectó la economía local, afectó nuestro desarrollo, nuestra salud, generó la mayor ola migratoria en la historia de nuestro país, destruyendo familias enteras, abandonando hijos, madres, padres, sus hogares, sin un presente, con un futuro incierto, llegando en muchos casos a cobrar la vida de ciudadanos que, como muchos de nosotros, vimos el fruto de nuestro esfuerzo congelado y sin ningún poder adquisitivo,
creando la mayor crisis vivida en nuestro país en los últimos años. Jimmy, muchas personas, analistas económicos, políticos, han afirmado que estas medidas, y así lo señalan los apuntes de prensa de esa época, que la crisis del sistema bancario no era general, sino de unos cuantos bancos quebrados. Por tal motivo, se acusa al gobierno de Mahuat de haber diseñado esas medidas para proteger a dichos bancos quebrados, en detrimento de la confiscación del dinero de la gente. Cabe recordar que muchos de los funcionarios del régimen Demo Popular fueron representantes de la banca ecuatoriana. Y este es el punto central de la demanda que se planteó contra el expresidente Mahuat bajo el delito del supuesto peculado bancario. Pero recordemos el marco constitucional de esa época, que permitió este escenario de horror. La disposición 42ª de la Constitución de 1998 permitía al Banco Central otorgar créditos de estabilidad y solvencia a las instituciones del sistema financiero y otros créditos para atender el derecho de preferencia de las personas naturales depositantes en las instituciones que entren en proceso de liquidación. El 1 de diciembre de 1998, 2 meses después de que el gobierno de Mahuat declarara con júbilo la firma de la paz con el Perú, el Congreso Nacional, con los votos de los partidos políticos preponderantes de esa época, aprobó la ley de la Agencia de Garantías de Depósitos, que dio una garantía ilimitada de depósitos, y una semana después Filambanco se acogió a ella. En ese mes, el Congreso también acogió la propuesta del Partido Social Cristiano de eliminar el impuesto a la renta y sustituirlo con el del 1% a la circulación de capitales, es decir, que se gravaba con ese monto todas las transacciones bancarias, generando un malestar general entre los ecuatorianos, que no lograban entender por qué debían de pagar ese impuesto por ir a depositar su dinero al banco o por girar cheque, por ejemplo. Afortunadamente, y gracias a que la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi en el año 2008 incluyó en el último inciso del artículo 308 de la vigente Constitución de la República el siguiente texto: se prohíbe el congelamiento o la retención arbitraria o generalizada de los fondos o depósitos en las instituciones financieras públicas o privadas. El ciudadano ecuatoriano ya no podrá ser otra vez sorprendido y engañado con un nuevo feriado bancario, con un nuevo salvataje a favor de un reducido grupo de personas que fueron quienes resultaron directamente beneficiados con las medidas tomadas por ese gobierno. De acuerdo, Pamela. El cambio del marco constitucional fue vital. No obstante, el mantener en la memoria de las personas las acciones que llevaron al feriado bancario, las consecuencias que produjo y el daño que causó a la sociedad, también lo es para evitar que vuelva a producir un cambio en la Constitución y de paso a un nuevo feriado bancario. También se ha legislado y normado otras leyes. Recordemos que la libre circulación de capitales, que son parte de las políticas neoliberales implementadas en 1994, en el gobierno del entonces presidente Sixto Durán Ballén, fue una de las raíces que provocó la crisis bancaria y financiera de 1999. Hoy existe más control de los costos por servicio que cobra la banca a sus clientes. Se emitieron leyes para que los banqueros no puedan participar de otros negocios económicos, sino que solo se dedicaran a la banca. Por eso también se desprendieron de esos negocios, como de canales de televisión, en los cuales
comentaban su perspectiva de los hechos. Entre las miles de historias de aquella época, recuerdo haber leído la de un padre de familia que había ahorrado para la operación de uno de los ojos de su hijo y al congelarse sus cuentas por la falta de dinero no lo pudo operar y perdió la visión. Y este caballero se apostaba a las afueras del banco donde tenía sus ahorros, primero a exigir la devolución de su dinero, luego a suplicar, pero todo fue en vano. Y si tanta desgracia, tanto dolor de los ecuatorianos no hubiera sido suficiente, nos despojaron de nuestra moneda, el sucre, instaurando en enero del 2000 la dolarización. Pamela, es que hay tanto que contar. Recuerdo que dichas noticias la dio Maguac en medio de anuncios de movimientos indígenas de caminar hacia Quito para pedir la salida del presidente. Incluso ya había la ruptura política con el vicepresidente Gustavo Noboa dentro del Palacio de Gobierno. Era un secreto a voces. Muchos señalan que la decisión de dolarizar la economía fue más una salvavidas político para Maguac que un proyecto económico. El decreto de Maguac fijó una tasa de 25.000 sucres por dólares, monto que mereció crítica generalizada, pues significaba más aún la pérdida del valor adquisitivo de los ingresos de las familias ecuatorianas. Jimmy, creo que este ha sido el programa con el tema más duro que hemos realizado, como es el feriado bancario. Pues no solo derrumbó los sueños y las esperanzas de millones de hombres y mujeres que al verse sin el acceso a su dinero cayeron en depresión. Los motivos sobraban. Habían perdido sus negocios, sus trabajos, enfermaron gravemente al no saber cómo pagar sus deudas. Otros se suicidaron. Algunos luego de un año de congelamiento recuperaron sus fondos. Otro grupo importante de ecuatorianos tuvieron que esperar mucho más tiempo por haber tenido su dinero en pólizas de acumulación. Y otros, hasta el día de hoy, pueden tener su dinero que al caer el sucre y ser reemplazado por la moneda de Estados Unidos de Norteamérica, vieron pulverizar sus ahorros. Así es, Pamela, una época de la historia ecuatoriana extremadamente dura. Familias desintegradas por la migración, padres y madres ausentes, hijos que quedaron a cargo de familiares, comadres y vecinos. Se dieron casos ejemplares de tías que criaron hijos propios y ajenos sin distinción de ello. Abuelitas que sacaron fuerza de donde ya no la tenían para hacerse cargo de sus nietos. Pero también, y esto es tan doloroso decirlo, hubo casos en que los propios familiares, amigos y vecinos que tenían a cargo a los hijos de los migrantes, los violaron, abusaban física y psicológicamente de estos niños y adolescentes. Y de allí el siguiente paso, que fue la degeneración o la creación de estas pandillas y el consumo de droga. Es duro, Pamela, pero es nuestro deber como profesionales compartir esta realidad a nuestros amables televidentes. Anhelamos que este programa haya sido de mucha utilidad para todos y cada uno de ustedes. Regresamos en breve con Es de Justicia. Al regresar, Debo manifestarle que uno de los principios constitucionales es que a igual trabajo, igual remuneración. Es de Justicia. Estamos muy agradecidos con ustedes por su lealtad y sintonía. TC Televisión nos regresó a nuestra hora habitual de las 10:30. No obstante, si se perdieron un programa o quieren anotar algún dato de interés, pueden ver los reprises de nuestros programas en YouTube bajo el nombre Es de Justicia. Así también, no olviden escribirnos al correo electrónico info@esdejusticia.net
contándonos cuáles son los problemas legales para que Jimmy los oriente hacia la mejor solución. Y hablando de soluciones, ¿qué les parece si leemos el primer correo electrónico de esta semana? Buenos días, mi estimado abogado. Tengo una duda. El año pasado trabajé en una empresa la cual el dueño decidió vender. El nuevo dueño cierra la razón social el 31 de diciembre del 2016. Fuimos llamados el 30 de diciembre para negociar nuestra liquidación, en la que ellos nos daban cierto valor y nos daban trabajo con el nuevo dueño. Yo no acepté porque por 4 años y 4 meses de trabajo me estaban dando $1,500 y lo más raro era que había compañeros que tenían 1 año y medio en el trabajo y recibían $1,400. ¿Cómo va a ser justo que ellos que tienen menos años reciban casi $700 por cada año y los que tenemos más tiempo solo nos quieran pagar $250 por año? Y como no aceptamos nos botaron del trabajo. Yo puse por correo la denuncia a la Inspectoría de Trabajo para que no nos pongan abandono de trabajo y nos pongan despido intempestivo como debe de ser, porque ellos nos votaron. Ahora me he enterado que está visitando la farmacia donde laboramos para descontarnos cualquier cosa y que nos va a pagar según nuestro contrato. ¿Es eso posible? ¿Que nos descuente inventario de productos sin haber firmado algún papel? Estimado Miguel, gracias por su confianza en su servidor. Ante su inquietud, debo manifestarle que uno de los principios constitucionales es que a igual trabajo, igual remuneración. Por lo que en el evento que sus compañeros de trabajo, que teniendo menor tiempo de labor, recibían una mayor indemnización a pesar de haber desempeñado el mismo trabajo, esa inequidad no solo es ilegal, sino inconstitucional. Usted manifiesta haber denunciado ya a la Inspectoría de Trabajo esta irregularidad. No descuide esta denuncia. Por otro lado, es totalmente improcedente el descuento de sus derechos laborales por el inventario de mercancías que no constan debidamente registradas y de las que no constan firmas de responsabilidad por sus faltantes o excedentes. Por lo dicho, le sugiero poner este particular en conocimiento del mismo inspector que atiende su denuncia por despido intempestivo. Buenos días, necesito su ayuda. Yo puse un visto bueno por no cancelación de sueldos y salió a mi favor, pero ellos están adeudando al IES ya 5 meses, por lo cual yo no puedo retirar mis subsidios de maternidad y por enfermedad. Ahora, ellos me debitaron todos estos valores y mi préstamo quirografario. Ingresé a la página del IES para retirar mis fondos de cesantía y, oh sorpresa, no puedo porque me sale que mantengo una letra adeudada cuando ellos ya me la descontaron en mi liquidación. Son casi $1,100 que no los puedo retirar por su irresponsabilidad. ¿Qué debo hacer? Mi estimada televidente, cuánta irresponsabilidad de ciertos empleadores para con sus empleados. Usted debe reportar este inconveniente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, acompañando copia certificada del acta de finiquito donde se justifican los valores retenidos por su ex empleador, así como copia de sus roles de pago donde deben estar devengados también los descuentos. Con este reporte y los soportes respectivos, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social podrá requerir a su ex empleador el pago de los valores retenidos e indebidamente no aportados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es de justicia. Quiero recordar a nuestros amigos de la teleaudiencia que todos nuestros programas son retransmitidos a las 7:30 los días martes por Radio Super K 800, Radio La Prensa Sports 100.1 FM, Radio Revolución 770 AM y Radio Carrusel 660 AM. Me despido, no sin antes dejarlos en compañía del abogado Salazar y el comentario de esta semana. En 1999 fue un año calamitoso en el manejo económico del Ecuador, dejando secuelas no solo financieras y políticas, sino también sociales. En lo financiero,
la postración en todos los indicadores. En lo político, un gobierno acorralado, su imagen política deteriorada por las medidas que tomó. Las protestas sociales eran continuas. Indígenas, transportistas, estudiantes, cuentaahorristas se movilizaron en todo el año 1999. La madurez del pueblo ecuatoriano evitó que haya una guerra civil, porque se desató un caos absoluto, ya que nadie podía disponer de sus dineros. Siempre hubo ese comentario de que había quienes sí sabían lo que iba a ocurrir y pusieron a buen recaudo sus bienes. Fue un momento muy crítico que vivió el Ecuador. Soy testigo de algunos ecuatorianos que fueron protagonistas del dolor que les causó el feriado bancario y que de su mente aún no se ha podido borrar el recuerdo de esos días de crisis y de desesperación. Algunos prefirieron no recordar, otros lo recuerdan con rencor, con tristezas e indignación. Al pasado, nunca más. Los ecuatorianos nos merecemos una patria altiva y soberana. Los dejo con la frase del poeta inglés: nunca será tarde para buscar un mundo mejor y más nuevo, si en el empeño ponemos coraje y esperanza. Que sigan pasando un excelente día domingo.